ves un nuevo video del cirujano vascular acusado de asesinato, caminando tranquilo en la cárcel del condado en Ohio, donde vivirá próximamente. Primer caso ante el tribunal. Estado de Ohio contra Michael McKee. Michael McKee aparentaba ser un médico tranquilo y capaz, pero ahora surgen nuevos detalles. Supuestamente, es un asesino frío y calculador que acosó a su exesposa y su esposo antes de los asesinatos. ¿Qué podría pasar después en este caso? Y les diré por qué la pena de muerte podría no ser un factor, aunque es legal en Ohio. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Chicos, antes de empezar, en el caso, queremos mantenerlos informados sobre noticias de crímenes reales. Pero cuando se trata de mantenerse informados sobre las noticias de todo el mundo, puede ser muy difícil con las preocupaciones sobre el sesgo de los medios hoy en día. O sea, ¿quién sabe en qué creer? Y quiero presentarles a nuestro patrocinador de hoy. Straight Arrow News es una plataforma de noticias personalizada que brinda periodismo basado en hechos para informar y generar confianza. Media Miss te muestra titulares que no aparecen en medios convencionales y ofrece comentarios útiles sin sensacionalismo. Su sitio y app muestran los sesgos mediáticos y agrupan fuentes según su inclinación política para dar transparencia. Si quieres informarte mejor, visita sancom/otc o haz clic en el enlace de mi descripción. Straight Arrow News, sin drama, solo hechos. Bienvenido al periodismo confiable. Miguel McKee era un cirujano respetado. Al menos parecía una persona inteligente que creció haciendo todo bien, pero ahora está acusado de ser un asesino. En apariencia, estamos hablando de alguien que es un profesional médico respetado, pero las acusaciones que enfrenta podrían significar que nunca volverá a vivir como una persona libre. Aún así, cada vez que lo vemos está tranquilo, sin emociones. Lo volvemos a ver. Nuevo video de McKee entrando a la cárcel del condado de Franklin, en Ohio. Ahí ha estado desde que volvió a Ohio para enfrentar cargos por los asesinatos de Spencer y Monique Tepe el 30 de diciembre. McKee fue arrestado en un Chick-fil-A en Rockford, Illinois, cerca de su trabajo en el Hospital St. Anthony. Está a hora y media al oeste de Chicago y a 7 horas de Columbus. Y la policía alega que él condujo desde Rockford hasta el Capitolio de Ohio para matar a Monique Tepe y a su esposo, Spencer Tepe. Ahora analizaré este nuevo video y lo que podemos aprender. También veremos si McKee podría enfrentar más cargos. Por ahora, parece que él no enfrenta la posibilidad de la pena de muerte. Tampoco enfrenta cargos por los hijos de Tepe, de 4 y 1 año, que estaban en la casa cuando presuntamente mató a Monique y Spencer. Ahora, este video del doctor Miguel McKee es de su comparecencia en la corte la semana pasada en la corte de Ohio. Un gran jurado en Ohio acusó formalmente a McKee de 5 cargos, así que mientras grabamos esto, enfrenta 4 cargos por asesinato agravado y 1 por robo agravado. A través de su abogado, McKee se declaró no culpable de todos los cargos. No dijo ni una palabra en la corte. Apareció por videollamada desde la cárcel del condado. Este es el documento que muestra que presentó esas declaraciones de no culpabilidad. A McKee se le acusa de matar a Spencer y Monique Tepe la mañana del 30 de diciembre, un día antes de Año Nuevo. Spencer era un dentista respetado, y esta historia comenzó cuando Spencer no se presentó a trabajar el 30 de diciembre. Esto hizo que sus compañeros de trabajo se preocuparan mucho porque dicen que Spencer era el tipo de persona que amaba su trabajo y era increíblemente confiable. Lo que más preocupó a amigos y colegas fue que, al ausentarse Spencer, llamaron a Monique Tepe y no respondió. Monique era ama de casa y cuidaba a los hijos de los Tepe. Este es su video de bodas. Los Tepe construyeron una gran vida juntos y estaban casados desde 2020. Los Tepe fueron hallados muertos a tiros el 30 de diciembre en su dormitorio del segundo piso en Columbus. La policía afirma que no hubo señales de entrada forzada en la casa de los Tepe, lo cual sigue siendo una incógnita mientras investigamos su pasado. A medida que avanzaba este caso, se hizo muy evidente que esta era una pareja a la que le encantaba estar rodeada de gente. Solían ser el alma de la fiesta y disfrutaban reunir gente en su casa. Técnico 107 de la Policía de Columbus.
Sí, me gustaría solicitar una revisión de bienestar para una persona en su casa. Piensa cuántas personas llamaron al 911. El hecho de que buscaran a Spencer y Monique en su casa cuando no llegaron al trabajo muestra cuánto los querían. Hay un cuerpo. Hay un cuerpo adentro. Ya. Está bien, espera. Déjame ponerte en la línea con un médico, ¿de acuerdo? Espera en la línea. Al investigar a los Tepes, hubo un punto en su pasado que nos alertó. Monique ya había estado casada. Spencer era su segundo esposo. Ella se casó hace unos 10 años, a fines de sus 20, con Miguel McKee, quien estudiaba para médico en la Universidad Estatal de Ohio. Ellos dos se casaron en 2015. Ahora, hemos hablado mucho sobre este matrimonio, si has estado siguiendo esta historia con nosotros, pero ahora estamos obteniendo más información sobre lo que dice la policía. Se dice que este matrimonio fue así, ya que duró poco y terminó rápidamente. Nada en su caso indicaba que fuera un divorcio complicado, o al menos no tanto como otros. En muchos casos, cuando ves divorcios, los procedimientos pueden alargarse durante años y hay acusaciones que son increíblemente condenatorias. En este caso, al revisar los registros en línea, notamos que los procedimientos fueron rápidos. Monique solicitó el divorcio en 2017 en Ohio. Ella había estado viviendo con Miguel McKee en Virginia, donde él estaba haciendo su residencia para su formación quirúrgica después de que se casaron. Al pedir el divorcio, ya llevaba 6 meses separada de McKee. Vivía con su familia fuera de Columbus y McKee seguía en Virginia. Mes y medio después de pedir el divorcio, se finalizó. Eso fue todo. Aunque parecía amistoso, ahora sabemos que este matrimonio era perturbador. Aunque en papel había terminado, McKee no quería dejarlo ir y al parecer lo expresó públicamente. También dijo a la gente que este matrimonio era amistoso. Sorprendentemente, hizo parecer que era la víctima, según un TikTok eliminado de una mujer que dijo haber salido con McKee tras su divorcio en 2017. Ella dijo que la relación fue casi todo 2018, así que esto pasó tras finalizar ese divorcio. Esta mujer subió fotos con McKee en ese TikTok borrado, incluso cuando él conoció a su familia. Ella afirmó que sobre el divorcio, McKee se consideraba la víctima. Un día llegó del trabajo y Monique Tepe, su perro y sus cosas ya no estaban. Pero esta mujer también dijo en este TikTok que, en su relación con McKee, él parecía agradable. La trataba bien. Sin embargo, la relación terminó porque ella simplemente no lo sentía. Sentía que él tenía una barrera. Dijo que no ahondaría más en ese matrimonio, solo haría esa afirmación impactante. Nos comunicamos con esta mujer para preguntarle un poco más sobre su relación, pero nunca nos respondió para hacer comentarios. Ahora hablaremos de cómo la policía describe este matrimonio. Esta semana recibimos una declaración jurada desclasificada con la información que la policía reunió durante la investigación del matrimonio de Monique y Miguel McKee. El documento indica que los detectives de homicidios fueron informados al principio de la investigación por personas que conocían a los Tepis, que McKee era definitivamente alguien a quien debían investigar por estos asesinatos. Amigos de Monique Tepe contaron a los detectives que Miguel McKee fue abusivo y la amenazó varias veces incluso después del matrimonio. Escucha esta cita. Un testigo dijo a los detectives que Monique Tepe acusó a Miguel McKee de sexo forzado y estrangulamiento. Luego continuó diciendo, cito, un testigo dijo a los detectives que Miguel de McKee le aseguró a Monique que podía matarla en cualquier momento, que la encontraría, compraría la casa junto a la suya y siempre será su esposa. Hasta ahora, no sabemos cómo era la comunicación entre Monique y McKee tras casarse. Según esto, y amigos que conocían a Monique, hubo al menos algún nivel de comunicación después de que ese divorcio se finalizara. Ahora, según la declaración jurada, una supuesta amenaza de que McKee encontraría a Monique aparentemente fue más que solo palabras. Recordarán que los Tepe fueron asesinados el 30 de diciembre, un día antes de Año Nuevo, y aún se desconoce la razón.
Al parecer, McKee eligió ese día para hacerlo. Hay un nuevo avance en el caso. La policía dice que involucra la ubicación de McKee el 6 de diciembre. Recuerden, McKee vive en Illinois. Tiene una dirección en un condominio de lujo en Lincoln Park, Chicago, y trabaja en Rockford, Illinois, a hora y media al oeste. Los Tepe viven en Columbus, Ohio. Se graduaron de la Universidad Estatal de Ohio y eran grandes fanáticos de los Buckeyes, como muchos exalumnos. El 6 de diciembre, los Tepe estaban en Indianápolis porque su universidad jugaba la final de la Big Ten contra Indiana. La policía afirma que Spencer y Monique viajaron a Indianápolis para ver a su equipo con amigos. Sin embargo, mientras estaban allá, Michael McKee estaba en su casa en Columbus. Dicen que McKee estaba en su casa. La policía dice que tienen un video de McKee entrando, cito, el perímetro de la casa de los Tepe, así que perímetro, que ahora es una palabra a la que mucha gente se está acostumbrando desde que la policía la dio a conocer. Eso es como el área que rodea la casa de los Tepe. No dicen que McKee entró, pero mencionan que supuestamente estuvo ahí. Dicen que también lo vieron salir unas horas después de la propiedad. Ahora, el documento continúa diciendo, en cuanto a dónde estaban Monique y Spencer, que Monique se fue del partido de fútbol americano en la segunda mitad, para volver al hotel donde se hospedaban. Los amigos dijeron a la policía que Spencer contó que Monique se fue del partido molesta por algo de su exesposo. Según la declaración jurada, la policía no amplía esa parte de la historia. No aclaran si McKee contactó a Monique o si ella sabía que McKee estaba en la casa. Cuando la jefa de policía de Columbus respondió preguntas de los medios después del arresto de McKee, dijo que no había llamadas previas desde la casa Tepe involucrando a Michael McKee. La familia dijo que Monique había contado que él fue abusivo antes. ¿Existía evidencia o indicios previos a este incidente? Lo que puedo decirte es que no teníamos ningún reporte y no teníamos ninguna información relacionada con ningún tipo de incidente en cuanto al exesposo y Monique. Tenemos nueva información sobre cómo la policía localizó a Michael McKee. ¿Recuerdas el video de la persona de interés publicado antes de su arresto? En los días posteriores a la muerte de los Tepe, ese video mostraba a un hombre vestido con ropa oscura caminando por el callejón detrás de la casa de los Tepe. Hay garajes separados. Vivían en estas casas adosadas y había una casa que tenía una cámara Nest que apuntaba hacia el callejón. Ves a alguien caminando por el callejón sin mirar a la cámara. No sabemos si sabía que estaba ahí, pero no pudimos ver su rostro. La policía ahora cree que esta persona es Miguel McKee, la noche en que Spencer y Monique fueron asesinados. La policía rastreó a McKee, una camioneta plateada que llegó a la casa de los Tepe antes del asesinato y se fue poco después. La policía afirma que las características del vehículo permitieron a los detectives identificarlo como el de McKee. Además, esto fue un desarrollo interesante. En la declaración jurada publicada, los detectives afirman que McKee tenía licencias robadas de Ohio y Arizona en el vehículo y se exhibieron en diferentes momentos. Continúan diciendo que encontraron que el vehículo estaba asociado con la dirección de trabajo de McKee en Illinois, así como con una dirección anterior donde vivió. Ahora, en cuanto a dónde fue McKee después de Virginia, sabemos que hizo una especie de residencia en Maryland. También tenía licencias activas como cirujano en Illinois y California. Tuvo una licencia quirúrgica activa para el estado de Nevada, porque vivió en Las Vegas, donde trabajó durante un tiempo para un grupo quirúrgico. Lo sabemos porque se menciona en la demanda por negligencia médica que discutimos, donde acusan falta de capacitación a un empleado que le colocó un catéter a un paciente y, supuestamente, ese catéter, o al menos una parte de él, se quedó dentro de ese paciente. Aunque eso parezca mal, ningún cirujano quiere ser nombrado en una demanda por negligencia médica. Lo que creo que corresponde a esta investigación y a Miguel McKee es la parte de la demanda. La empresa que debía entregar los documentos a McKee intentó hallarlo 9 veces sin éxito, igual que al grupo quirúrgico donde trabajaba. La empresa que intentó entregar los documentos contactó, pero dijeron no saber dónde estaba McKee 3 meses antes de los asesinatos de los Tepe.
El abogado que presentó esa demanda le dijo a WS y a XTV y a Columbus que no solo no pudieron encontrar a McKee, sino que la dirección que supuestamente dio como su lugar de trabajo no era suya. Ahora era una dirección falsa. Recientemente, McKee trabajó en este hospital de Rockford, Illinois, que al parecer coopera con los investigadores. No está claro si sabían de la demanda por mala praxis en la que fue nombrado, ni qué tipo de investigación hicieron sobre su pasado antes de contratarlo en este hospital en Rockford, Illinois. Pero la policía dice que la noche de ese partido del campeonato Big Ten, el 6 de diciembre, McKee no estaba programado para trabajar. La policía también dice que el 9 de enero, ese fue el día en que McKee fue arrestado. Confiscaron su SUV plateada en el hospital de Rockford. Afirman que el auto de McKee tenía una placa temporal de Arizona antes de los asesinatos. Al encontrar su auto en el estacionamiento del Hospital St. Anthony en Rockford, Illinois, escucha esta cita. Los detectives vieron marcas recientes en la ventana donde estaba la calcomanía antes de los homicidios y afirman que fue retirada apresuradamente. La policía también dice que durante el día en que los Tepe fueron asesinados, el teléfono de McKee se quedó en su trabajo y no mostró actividad durante 17 horas. Tras su arresto, registraron el departamento de McKee en Chicago. Y ahí es donde la policía afirma que encontraron varias armas, incluyendo una que, según ellos, tiene un vínculo preliminar con la escena del crimen. Aunque la declaración jurada aporta información, aún no se sabe cómo McKee entró a la casa de Tepe. La policía señaló que no hubo entrada forzada. De nuevo, aquí está el video de McKee tras renunciar a su extradición desde Illinois, al llegar a la cárcel del condado de Franklin en Ohio. Vemos a McKee en el video. Entra caminando tranquilamente, tiene las manos esposadas. En la cárcel, lleva chaqueta y ropa de civil. Luego se cambia a la de preso, se pone sandalias y no muestra emoción. Y está siguiendo las órdenes de los agentes de la ley. Está cooperando mientras lo traen para enfrentar cargos increíblemente graves en el estado de Ohio. Ahora recuerden, los hijos de Tepe estaban en la casa, así como su perro, cuando supuestamente fueron asesinados. Estos niños tenían solo 4 y 1 año de edad. En las llamadas al 911 se oye a un amigo en la casa y a los niños llorando. Ahora los niños están a salvo con su familia, lo cual es una buena noticia. Pero cuando ves los cargos, McKee enfrenta estos 4 cargos de asesinato agravado, con la especificación de que supuestamente usó algún tipo de silenciador y un cargo de robo agravado. Él no enfrenta cargos relacionados con menores, como poner en peligro a un niño. Más adelante explicaremos por qué podría ser así. Ohio también tiene pena de muerte. Hasta ahora, los cargos no muestran esa especificación. La fiscal principal del condado de Franklin, Ohio, donde se está llevando a cabo este caso, Sheila Favor, es alguien que no apoya la pena de muerte. No está claro si por eso McKee no enfrenta especificaciones para la pena de muerte. Hablaremos más de eso con Bradford Cohen, abogado defensor penal, en un momento. Sobre la última aparición en la corte de Michael McKee, esto pasó. Primer caso, Estado de Ohio versus Michael McKee. En su última aparición en la corte en Ohio, McKee se declaró no culpable de 5 cargos. Su abogado no pidió fianza. Ella no habló del tema, pero dijo que podrían tratarlo después. También renunciaron a la lectura de la acusación en la corte. Esperaremos qué pasa. Hablemos más de este caso. Bradford Cohen, abogado defensor, es un gusto tenerte en Law and Crime. Por ahora la policía aún no ha revelado mucha información. Pero ¿qué tan sólido? ¿Ese es el caso de la fiscalía según lo que sabemos? Solo basándonos en lo que sabemos. Por lo que he leído y lo que sabemos es que posiblemente tienen el arma homicida, posiblemente tienen el silenciador que supuestamente se usó, definitivamente tienen. Sus datos del celular, registros telefónicos, datos de GPS, fotos del vehículo que supuestamente conducía e identificándolo como su vehículo. Creo que es un caso bastante sólido en este momento, ¿verdad? En el punto en que entra en juego para un juicio. Lo que normalmente hacemos como abogados defensores es revisar todas las pruebas, ¿verdad? Vemos qué tienen y luego vemos cómo se obtuvo esa evidencia. Si ves el caso de Luis G. Mangione, piensas, wow, es un caso sólido.
Tienen el arma y una libreta que dice que quiere matar a este tipo. Lo tienen yendo y presentándose en la escena y usando la misma ropa, así que sientes que es un caso muy sólido, pero la defensa puede pedir excluir esa evidencia en una moción para suprimir, donde podrían descartar el arma y la libreta. Eso cambia la dinámica de un juicio muy rápido para la fiscalía. Además, ves que a veces los fiscales obtienen más pruebas con el paso del tiempo y eso también cambiará la dinámica de un juicio. Un nuevo testigo o perito puede aportar análisis no considerados antes, por lo que algunos casos parecen sólidos o débiles desde el inicio. No lo sabrás hasta que caiga la próxima pieza. Estoy seguro que saldrá más información, pero hasta ahora parece que mucha la vincula a la escena, ¿verdad? El video de la persona de interés. Dicen que es él, tienen este vehículo que dicen que es suyo, e incluso había algunas placas robadas de Ohio y Arizona que lo están vinculando a él. Y luego tienes el 6 de diciembre, donde él está, ya sabes, en la propiedad. ¿Qué tan importante es para la fiscalía tener la evidencia? Ya tenemos el arma y mencionaron un posible vínculo preliminar. ¿Qué tan relevante es tener pruebas al procesar un caso de asesinato e intentar encarcelar a alguien que lo muestra realmente dentro de la casa y supuestamente disparó los tiros que mataron a Monique y Spencer Tepe, además de ser ex esposo y estar en la zona? Va a ser muy importante. Obviamente tienen que colocarlo dentro de la casa para poder dar ese siguiente paso. Dicho esto, siempre hay pequeños vacíos en los casos y esos son los vacíos que la defensa suele atacar con fuerza. La fiscalía dirá que uses tu sentido común. El tipo estaba, aquí está su teléfono a menos de 25 metros, aquí está el arma que se usó, aquí están sus huellas dactilares en la perilla de la puerta. ¿De verdad tenemos que probar que él está en la casa? Sabes que no hay cámaras que lo muestren allí cometiendo el asesinato, pero aquí están todos los pasos que seguimos para demostrártelo. Tiene sentido. Es sentido común que él estaba en la casa, es sentido común que cometió estos asesinatos, que estuvo ahí, ya sabes, un par de días antes de ahora. La defensa argumentará que esas huellas pudieron estar ahí días antes. Esa pistola que se usó pudo haber sido de otra persona que él consiguió. O sea, hay muchas defensas que intentarás usar ahí. Sabes, la primera siempre es, oh, ¿hay un tema de defensa propia ahí? No lo creo. Son las 4 de la mañana, salvo que él llegara, tocará la puerta, pelearan y se dispararan. Debes explicar por qué el arma tenía silenciador y por qué robaron esas placas. Para cada uno trato los juicios como una pelea de box. Antes boxeaba, ¿sabes? Por cada golpe habrá una respuesta. Y eso es lo que hace a los verdaderos buenos abogados de juicio, anticipar eso, ver lo que viene y saber qué sigue, para que puedas decir, por esto pasó. Este caso será muy difícil para un abogado defensor con lo que sé hasta ahora. No sé cómo se obtuvo la evidencia. Y cuando esa evidencia empieza a aparecer, empiezas a revisarla. Podría convertirse en un mejor caso o podría convertirse en un peor caso. Desconocemos de qué hablan ahora Diana Menashi y él. Pero para nosotros, que estamos afuera, hay toda esta información nueva que sale, como que no se trata solo del 30 de diciembre. También estuvo en su casa el 6 de diciembre cuando la pareja no estaba, lo que resulta muy incriminatorio para la opinión pública. Si estuvieras defendiendo a Michael McKee, ¿cuánta información crees que tendrías en este momento sobre lo que pasó? ¿Y cuál era su relación con su ex esposa y su esposo? He manejado muchos casos de asesinato. Te sientas con tu cliente, revisas los hechos, analizas los problemas, los diferentes tipos de obstáculos que tienes en el camino para lograr una absolución. Le preguntas, oye, esto es lo que dicen, ¿qué hacemos? Necesito que me digas hacia dónde vamos. Tienen pruebas de que estuviste ahí el 6 de diciembre, aunque tu cliente podría negar haber estado ahí. Y entonces solo estás lidiando con lo que es el testimonio y lo que él te va a decir. Y sea cierto o falso, eso es con lo que tienes que trabajar, ¿verdad? Él dirá, no era yo o no estaba ahí. He tenido videos donde claramente es mi cliente y él dice, ese no soy yo. Recuerdo que cuando era un abogado joven asistía a juicios cada semana. Así me convertí en un abogado litigante, salía de la facultad de Derecho
y me saltaba clases para ver a los grandes en los juicios, observar sus contrainterrogatorios y cómo manejaban todo. Y uno de los primeros juicios que vi fue un caso de asesinato donde una persona fue golpeada, regresó a la barbería donde lo golpearon y al día siguiente sacó una escopeta diciendo, ¿quién quiere golpearme ahora? Todos en la barbería sacan armas. Él huye, se voltea, dispara la escopeta y mata accidentalmente a un tipo. La defensa alegaba, oigan, él solo se fue corriendo, ya había terminado y se iba. El disparo fue accidental. El acusado decía que no era él, que estaba en otra barbería. Así que debes lidiar con lo que tu cliente dice. Y que en este caso él puede estar diciendo que no era él, que ese no soy yo y ese no es mi auto. Así que tienes que lidiar con esas cosas. Me parece interesante porque vemos seguido datos de ubicación en celulares en los casos. Y si tienes a un sospechoso o un acusado que tiene su teléfono celular consigo, y eso puede colocarlo justo en la escena cuando sucede algo. La noche que Monique y Spencer fueron asesinados, su teléfono no tuvo actividad ni movimiento por 17 horas, lo que, desde el punto de vista del público, puede interpretarse de cierta forma. Dejó su teléfono atrás, así que no lo rastrearían hasta la ubicación de la casa. Así que, desde la fiscalía, podrían decir que eso muestra la intención de que él quería hacer esto. Pero es como que estás perdido, hagas lo que hagas, porque el celular no lo muestra ahí. O sea, ¿qué tan fuerte es esa evidencia? Entonces, generalmente los datos del celular son las pruebas más sólidas que tendría el Estado. En este caso, lo que buscarías para la fiscalía es su historial de uso del celular. Si nunca hay un momento en el que su celular no haya sido usado, durante un periodo de 15, 16, 17 horas en los últimos 2 años, es muy inusual que durante 17 horas el teléfono simplemente no se use, ¿verdad? Tal vez estaba en una, ya sabes, hay una compañía que fabrica estas bolsas Faraday. Podría haber estado en una de esas bolsas Faraday. Aún lo tenía, pero no recibía ni enviaba señales. Eso es lo que dirá la fiscalía. Obviamente la defensa diría, oye, escucha, ya sabes, su teléfono se quedó sin batería, no lo usó, lo dejó ahí, se fue a dormir o fue al gimnasio o lo que sea que haya hecho. Por eso estuvo apagado 17 horas. Tienes razón, estás condenado, hagas lo que hagas. El problema es la duración. Así que sí, si el teléfono no se usó por 3, 4 o 5 horas, es mucho mejor que no usarlo durante 17 horas en ese tiempo. No tener datos del teléfono afecta a la fiscalía, aunque sí tendrán los datos del GPS del auto. Cuestiones de caja negra, como que ahora puedes obtener mucha información de cámaras Ring, de vecindario y de semáforo. Es el peor momento para cometer un crimen. Ahora, por todas estas formas en que pueden rastrearte, seguirte y ver a dónde vas. Esto no es como en los 90 cuando hubo muchos crímenes, porque no había teléfonos celulares, no había cámaras Ring, no había datos de GPS en tu auto, pero eso es lo que van a hacer. Van a depender de ese tipo de cosas para demostrarlo. O los datos de GPS en el auto lo ponen aquí o el auto mismo está aquí, ¿verdad? Entonces su teléfono estaba apagado. Obviamente muestra por qué su teléfono estaba apagado. Él nunca le presta su auto a nadie. Así que todas esas cosas van a entrar en juego. Como mencioné, un caso sólido puede desmoronarse y uno débil puede volverse fuerte. Porque empiezan a encontrar más pruebas y a buscar diferentes maneras de encontrar esas pruebas. ¿Ves los cargos que enfrenta? Lo acusan de usar un silenciador, pero no hay una especificación clara. Este es un caso de pena de muerte, y Ohio es un estado donde la pena de muerte es legal. Conozco a la fiscal principal del condado de Franklin, Sheila Favor, cuando se postuló para el cargo. Ella está en contra de la pena de muerte. ¿Con qué frecuencia pasa eso? Sé que la pena de muerte es un tema político y ser fiscal principal es un cargo político. ¿Qué tanto influye la opinión del líder de la oficina sobre la pena de muerte en decidir imputar en casos como este? Así que sí lo afecta y los fiscales estatales pueden ver diferentes casos y decir, oye, ya no vamos a procesar esos casos. Mira los casos de marihuana, por ejemplo. Varios fiscales estatales asumieron prometiendo no procesar casos de marihuana y dejaron de hacerlo.
Son funcionarios electos. Si a la gente no le gusta, los quita con su voto. Así de simple. Fiscales estatales a veces deciden no procesar ciertos delitos o no tratarlos igual, lo cual puede afectar el caso. Aquí podría pasar eso. La pena de muerte no se considera porque ella no cree en eso. Cuando Janet Reno era fiscal estatal en Miami, tampoco apoyaba la pena de muerte y decía que no creía en ella ética ni moralmente. Haré mi trabajo y si aplica en un caso, lo presentaré. Así que, ya sabes, tienes ese tipo de diferencia de opinión entre los fiscales estatales. Entonces, la opinión de los fiscales estatales de hoy importa. Y su ética, su moral y cosas por el estilo sobre lo que quieren presentar importan. Más que en los años 90 y 2000, cuando la gente solo decía, mi trabajo es presentar cargos por delitos. No creo en la posesión de marihuana, pero mientras sea ilegal voy a presentar cargos por eso. Y luego la otra parte de esto es, y realmente, ya sabes, hay tantas partes tristes en esta historia, obviamente, pero la idea de que tenían hijos, de 4 y 1 año, que estaban en la casa cuando esto sucedió, físicamente no resultaron heridos. Sabes, al escuchar la llamada al 911 notas que quienes llaman están afuera y se oyen a los niños adentro. Es muy trágico. ¿Por qué Miguel Maquis, hasta este momento, al menos no enfrenta cargos por supuestamente hacer esto con niños en la casa? Depende, ¿no? Si los niños dormían, hay varias formas en que él podría ser acusado. Si los niños dormían, suceden los asesinatos. Él no sabe que los niños están ahí o los niños no se despiertan, no corren durante el asesinato ni reciben un golpe. Esa es una forma de verlo. Otra es, si él hubiera podido anticipar que los niños estarían en la casa, comete los asesinatos y no hace nada, ni llama al 911. Estos niños están en la casa solos, niños pequeños, podrían pasar hambre o podrían agarrar algo que los lastime. Luego empiezas a analizar más de cerca si se trata de poner en peligro a los menores, ya que básicamente los dejó solos en la casa sin ninguna supervisión. Eso sería un poco exagerado, pero sería algo más para agregar a la lista, como, mira, he visto a fiscales estatales presentar 30 cargos diferentes en un caso cuando saben que tal vez solo pueden probar 5. Eso es lo que hacen los fiscales estatales, ¿sabes? Muchas veces cobran de más y eso los perjudica. Si presentan ese cargo, podría debilitar el caso de asesinato. Mejor enfoquémonos en este. En el caso de Casey Anthony, presentarlo como asesinato en primer grado y la forma en que lo intentaron fueron errores. No es para quitarle mérito a la defensa de José Báez. Su alegato final fue genial y defendió el caso brillantemente sin restricciones. Pero también podrías atribuir la derrota al Estado, donde simplemente no tenían idea de cuál era la percepción del jurado. Para probar un asesinato en primer grado necesitas más que un cadáver, debes demostrar el caso. Ese es un error común de fiscales al agregar cargos que desvían del enfoque principal. Así que podría ser que por eso no lo hayan acusado de eso. Bueno, y como, en parte, a lo que mencionas, también lo que parece ser un caso sólido puede que al final no lo sea, como el caso de Casey Anthony, que podría ser uno de ellos, donde todos pensaban, ya sabes, esto va a ser un veredicto de culpabilidad, sin duda. José Báez da una de las mejores defensas de la historia. Desde el inicio dije que Casey Anthony no sería declarada culpable de asesinato en primer grado porque no era ese tipo de caso. Y luego, cuando dijeron que no iban a presentar cargos menores, seguí diciendo, esto es una absolución. Y de hecho, la gran Nancy Grace me dijo, me decían loco y que no debía argumentar eso, pero cuando salió el veredicto de no culpable, se lo restregué en la cara. Iba a decir, probablemente esa fue la primera llamada que hice, y sabes, en aquel entonces así fue. Después de eso ya no me invitó al programa. Apuesto que aquí, si no, es pena de muerte. En algunas defensas, donde todo parece estar en contra, para un abogado penal, ganar es solo mantener vivo al cliente. Si este no es un caso de pena de muerte y termina siendo un caso tan sólido para el Estado como parece en este momento, a medida que sale más información, sí, un veredicto de no culpable sería una victoria enorme, una gran sorpresa. ¿Cuál es el objetivo de un abogado defensor penal en un caso donde la evidencia es sólida y no hay pena de muerte?
Cualquier cosa menos un cargo de primer grado, ¿no? Si no hay pena de muerte y ofrecen cadena perpetua, entonces tienes. Hay menos presión sobre el abogado defensor porque la oferta es cadena perpetua. No hay otra opción que ir a juicio. Así que, ¿por qué no hacerlo? El mejor escenario es, ya sabes, el peor escenario es que te den cadena perpetua, ¿verdad? Y esa es la oferta, cadena perpetua. El mejor caso es que te acusen de homicidio en segundo grado o involuntario, es decir, sin premeditación. Fue algo que él fue para allá, pero luego algo sucedió y simplemente pasó. Tuve un caso de asesinato en San Francisco acusado como homicidio en primer grado, pero terminó en segundo grado. Eso es una victoria porque insistían en que era primer grado. La víctima era de alto perfil. Sabes, no tuvimos un juicio justo, no creo que hayamos tenido un juicio justo en San Francisco, pero esa es otra historia completamente diferente. Pero para no hacer el cuento largo, aún así nos dieron homicidio en segundo grado, incluso después de que pasaron todas esas cosas, y ya sabes, se permitió evidencia que no debió haberse permitido. Es una victoria, ya que en lugar de cadena perpetua, puedes obtener libertad condicional tras 15 años. Así que todo eso son victorias. Cuando ves casos de asesinato en primer grado, la oferta es cadena perpetua, pero si la oferta fuera homicidio involuntario o en segundo grado, sería diferente. Ahora hay más presión sobre el abogado defensor. Y veremos cómo se desarrolla este caso. Todavía está muy al principio. Bradford Cohen, abogado defensor penalista. Siempre es un gusto tenerte en Law y Crime. Gracias, Ben. Eso fue todo en On the Case por Law y Crime. Suscríbete en YouTube, Spotify y mira On the Case en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.